la mañana en que desapareció la herencia de mi esposo, pensé que estaba viviendo una pesadilla. Pero lo peor no fue descubrir que faltaban 2 millones de euros. Lo peor fue encontrar una fotografía escondida dentro de una caja fuerte vacía. En aquella imagen aparecía mi esposo abrazando a una mujer desconocida, apenas 3 semanas antes de morir, y esa mujer estaba sonriendo mientras sostenía un bebé en brazos. Hasta ese instante, yo había creído conocer toda la verdad. Me llamo Elena Morales. Tengo 58 años, y durante 33 años estuve casada con el hombre que pensé que era el amor de mi vida, Ricardo Morales. Cuando murió de forma inesperada a causa de un infarto, sentí que mi mundo se había detenido. Ricardo no era solamente mi esposo, era mi compañero, mi mejor amigo, el padre de nuestros 2 hijos, y la persona con quien había construido una vida entera. Durante semanas apenas pude levantarme de la cama. La casa se volvió silenciosa, demasiado silenciosa, pero mientras intentaba sobrevivir al dolor, algo comenzó a inquietarme. Ricardo siempre había sido extremadamente organizado. Tenía carpetas para todo, documentos archivados por fecha y notas detalladas sobre nuestras finanzas. Sin embargo, después de su funeral, encontré varios cajones vacíos. Documentos que recordaba perfectamente habían desaparecido. Al principio, pensé que era producto de mi confusión, hasta que recibí una llamada. Señora Morales. Le llamamos del despacho de abogados. Necesitamos reunirnos para hablar de la herencia. Recuerdo que sentí alivio. Pensé que sería un trámite sencillo. No tenía idea de que aquella reunión cambiaría mi vida para siempre. 2 días después me senté frente al abogado de Ricardo. El hombre parecía incómodo. Revisó unos papeles varias veces antes de hablar. Hay algo extraño, dijo finalmente. Sentí un escalofrío. ¿Qué sucede? Según los registros, una gran parte del patrimonio fue transferida semanas antes del fallecimiento de su esposo. Mi corazón se aceleró. ¿Transferida a quién? El abogado guardó silencio unos segundos. No lo sabemos. Aquella respuesta fue el inicio de una investigación que jamás imaginé realizar mientras intentábamos rastrear el dinero. Recordé cómo había comenzado mi historia con Ricardo. Lo conocí cuando tenía 23 años. Yo trabajaba como recepcionista en un hotel pequeño. Él era un joven ingeniero lleno de sueño. La primera vez que hablamos fue durante una tormenta. El sistema eléctrico falló, y los huéspedes estaban furiosos. Yo estaba al borde del llanto cuando Ricardo apareció. Se ofreció a ayudar. Pasamos toda la noche resolviendo problemas, y al amanecer me invitó a desayunar. Fue el comienzo de una historia hermosa. Nos enamoramos lentamente, sin juegos, sin mentiras, o al menos eso creía. Nos casamos 3 años después. Vivimos dificultades económicas. Criamos a nuestros hijos y construimos una empresa familiar que terminó convirtiéndose en un negocio exitoso. Durante décadas pensé que éramos una pareja sólida. Los vecinos nos admiraban, nuestros hijos nos veían como un ejemplo. Incluso después de 30 años, Ricardo todavía me tomaba la mano al caminar. Por eso me resultaba imposible aceptar que hubiera secretos entre nosotros, pero los secretos estaban allí, esperando, y apenas comenzaban a salir a la luz. Mientras los abogados investigaban, encontré algo extraño entre las pertenencias de Ricardo. Un teléfono móvil. Nunca lo había visto antes. Estaba escondido dentro de una caja de herramientas en el garaje. Cuando logré encenderlo, descubrí cientos de mensajes. Muchos habían sido eliminados, pero algunos permanecían intactos. Todos provenían del mismo número. Una mujer llamada Valeria. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Los mensajes no eran explícitos, sin embargo, tenían una intimidad imposible de ignorar. Gracias por todo. No sé qué haría sin ti. Prometiste que pronto terminaría. Aquella última frase me dejó helada. ¿Qué iba a terminar? ¿Y por qué Ricardo jamás me habló de ella? Intenté llamar al número. Estaba desconectado, pero aquella noche no pude dormir, porque comprendí que había comenzado a descubrir una vida que desconocía.
Y lo peor era que aún no sabía cuánto me faltaba por descubrir. Durante las semanas siguientes, continué investigando. Mis hijos insistían en que debía dejar el asunto, decían que solo conseguiría sufrir más, pero algo dentro de mí necesitaba respuestas. Entonces apareció una nueva pista, una transferencia bancaria recurrente. Cada mes, durante casi 8 años, miles de euros enviados a una cuenta diferente. El destinatario figuraba bajo una empresa fantasma. No existían oficinas, no existían empleados, nada, solo una dirección postal. Cuando fui hasta allí encontré un edificio abandonado, y en ese momento pensé que había llegado a un callejón sin salida. Hasta que un anciano que vivía cerca me observó. «¿Busca a la mujer rubia?», preguntó. Mi corazón se detuvo. ¿Qué mujer? Venía a menudo. Un hombre elegante la visitaba cada mes. Mostró una fotografía que guardaba en su teléfono. Era Ricardo. Sentí que me faltaba el aire. Durante 33 años jamás había visto aquella expresión en su rostro. Parecía feliz, demasiado feliz. ¿Quién era realmente esa mujer? Esa pregunta me persiguió durante días. Finalmente, contraté a un investigador privado. Y una semana después recibí una respuesta. Valeria existía. Tenía 42 años. Vivía en otra ciudad y había recibido grandes cantidades de dinero durante años. Pero eso no era lo peor. Lo peor fue descubrir que tenía un hijo adolescente, un hijo de 15 años. Exactamente la misma edad que coincidía con el inicio de las transferencias. Cuando escuché aquello, el mundo se volvió borroso. No quería creerlo, no podía creerlo. Había tenido Ricardo otra familia. Había vivido una doble vida durante años. Sin embargo, aún faltaba la revelación más devastadora. Decidí viajar para verla personalmente. Cuando llegué a su casa, estaba preparada para odiarla, preparada para enfrentar a la mujer que había destruido mi matrimonio. Pero cuando abrió la puerta, vi algo inesperado. Valeria comenzó a llorar y pronunció unas palabras que jamás olvidaré. Pensé que usted ya conocía la verdad. Aquella frase cambió todo. Nos sentamos durante horas y entonces escuché una historia completamente diferente. Valeria no había sido amante de Ricardo, ni siquiera habían tenido una relación romántica, al menos no como yo imaginaba. Según ella, 15 años atrás su hermana había muerto en un accidente. Dejó huérfano a un niño. Valeria no tenía recursos para criarlo. Ricardo la conoció a través de una fundación benéfica y decidió ayudar mes tras mes, año tras año. En secreto sentí alivio, pero solo durante unos segundos, porque entonces pregunté algo que llevaba días atormentándome. ¿Por qué ocultarlo? Valeria bajó la mirada, porque no era solamente ayuda económica. Sacó una carpeta. Dentro había documentos y una prueba de ADN. Mi corazón se paralizó. El niño era hijo biológico de Ricardo. Todo volvió a derrumbarse. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. 33 años. 33 años compartiendo una vida. Y aún así, había un hijo que yo desconocía. Un hijo oculto, un hijo secreto. Regresé a casa destrozada. Pensé que ya conocía toda la verdad. Me equivoqué, porque al revisar nuevamente la documentación, encontré una carta escrita por Ricardo pocos días antes de morir. Era para mí. Nunca llegó a enviarla. En ella confesaba que había cometido errores terribles, confesaba la existencia del muchacho, pero también afirmaba algo más. Alguien estaba intentando robar la herencia, y ese alguien pertenecía a nuestra propia familia. Leí aquella frase una y otra vez. No tenía sentido, hasta que observé una firma. Era la de nuestro hijo mayor, Daniel, el mismo hijo que me había insistido constantemente para abandonar la investigación, el mismo que parecía demasiado interesado en cerrar rápidamente todos los trámites. Sentí miedo. Por primera vez. Miedo verdadero. Decidí revisar cada documento financiero y encontré inconsistencias, transferencias sospechosas, firmas digitales, autorizaciones realizadas después de la muerte de Ricardo. Todo apuntaba hacia Daniel. No quería creerlo. Era mi hijo, pero las pruebas crecían cada día. Finalmente lo enfrenté. Nunca olvidaré aquella conversación.
Daniel comenzó negándolo todo, luego se enfureció, y finalmente confesó. Había descubierto la existencia del hijo secreto años antes. Sentía odio, sentía resentimiento. Pensaba que Ricardo planeaba dividir la herencia, así que elaboró un plan, utilizó empresas ficticias, manipuló documentos y desvió millones de euros antes y después de la muerte de su padre. Cuando terminó de hablar, apenas podía reconocerlo. Parecía un extraño. El niño que había criado había desaparecido. Frente a mí solo quedaba un hombre consumido por la codicia. Pero aún faltaba conocer el verdadero alcance del daño. La investigación oficial comenzó. Las autoridades rastrearon el dinero, descubrieron cuentas ocultas, socios falsos, fraudes financieros. Daniel no había actuado solo, su esposa participaba también, y varias personas más. Lo que empezó como un conflicto familiar terminó convirtiéndose en un caso criminal. La noticia llegó a los periódicos. Nuestra familia quedó expuesta públicamente. Los vecinos comentaban, los amigos desaparecieron, la vergüenza era insoportable, y aún así el sufrimiento no había terminado. Porque cuando el juicio concluyó, Daniel recibió una condena de prisión. Recuerdo verlo alejarse esposado, llorando, aterrorizado, y aunque estaba furiosa, seguía siendo mi hijo. Aquello rompió una parte de mí que nunca volvió a sanar completamente. Durante meses me pregunté dónde había fallado, qué señales no vi, qué errores cometimos como padres. No encontré respuestas, solo silencio, mucho silencio. Sin embargo, la vida tenía una última sorpresa preparada. Un día recibí una visita. Era el joven que había descubierto ser hijo de Ricardo. Se llamaba Mateo. Yo esperaba resentimiento, quizás reproches, pero llegó con flores y con una carta. Era otra carta escrita por Ricardo, una que había guardado durante años. En ella explicaba que siempre quiso contarme la verdad, que tuvo miedo, vergüenza, cobardía. Sabía que había traicionado mi confianza, pero también afirmaba que me amó hasta el último día de su vida. Lloré durante horas. No porque la carta justificara lo ocurrido, no lo hacía, pero me permitió comprender algo. Las personas pueden amar profundamente y aún así cometer errores devastadores. Los seres humanos somos contradictorios, imperfectos, capaces de construir y destruir al mismo tiempo. Con el paso de los meses, Mateo comenzó a visitarme con frecuencia. Compartíamos historias sobre Ricardo, fotografías, recuerdos, momentos que ninguno de los dos conocía, y lentamente ocurrió algo inesperado. Dejé de verlo como una prueba de la traición. Comencé a verlo como lo que realmente era, otro hijo de Ricardo, un muchacho inocente que jamás pidió nacer en medio de secretos, un joven que también había sufrido, que también había perdido a un padre y que también buscaba respuestas. Con el tiempo, desarrollamos una relación sincera. No reemplazó el dolor, pero lo transformó. Años después, cuando miro hacia atrás, todavía siento tristeza. Todavía me duele pensar en las mentiras, en la herencia desaparecida, en la prisión de mi hijo, en los secretos de mi esposo, pero también aprendí algo que jamás olvidaré. La verdad siempre encuentra el camino para salir a la luz. Puede tardar meses, puede tardar décadas, pero termina apareciendo, y cuando llega, nos obliga a elegir. Podemos permitir que nos destruya, o podemos usarla para reconstruirnos. Yo elegí reconstruirme, porque entendí que el dinero perdido podía recuperarse, las propiedades podían venderse, las cuentas podían cerrarse, pero el tiempo no vuelve, el amor no vuelve y las oportunidades de perdonar tampoco. La herencia de mi esposo desapareció. Eso fue cierto, pero descubrí algo más valioso que cualquier fortuna. Descubrí que incluso después de la traición, del dolor y de las mentiras, todavía era posible encontrar humanidad entre las ruinas. Y esa fue la única herencia que realmente cambió mi vida para siempre.